uno entonces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. En primer lugar, quisiera darle la palabra al ingeniero Oliveto, el decano de la facultad. Bueno, simplemente para darles la bienvenida, porque esto no deja de ser un festejo de nuestro 10º aniversario de la creación del Centro de Investigación en Innovación Educativa, que la verdad, liderado por el doctor Uriel Kuckerman, la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones este centro de investigación, y en este caso llevando adelante una charla nada más y nada menos que del impacto que tiene, que está teniendo y que va a seguir teniendo la inteligencia artificial en la educación. Así que, y quiero obviamente agradecerle acá a los panelistas, a José Luis Roses, a Santiago Kovadlov y a Freddy Vivas, que nos honran con su presencia. La verdad que es un lujo para nosotros. Y bueno, simplemente agradecerles y arrancamos con la charla nomás. Muchas gracias. Gracias. Bueno, solo como una breve introducción, como efectivamente decía nuestro decano, el Centro de Investigación e Innovación Educativa fue creado como una iniciativa de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de esta facultad, que fue posteriormente avalada por el Consejo Directivo y por el Consejo Superior de la Universidad. En este centro tenemos la visión de ser una referencia para la investigación e innovación educativa en el ámbito de la UTN y de la región, a la vez que una fuente de conocimientos y seguimiento del estado del arte para los docentes de ingeniería. Tenemos como misión contribuir a la mejora del conocimiento en relación a la tecnología educativa y la enseñanza de la ingeniería. Ya yendo un poquito al tema que nos convoca, podríamos decir que durante siglos la universidad fue el espacio indiscutido de la razón y el conocimiento humano. Hoy ese monopolio se ha fracturado. Ya no estamos frente a simples calculadoras rápidas. Nos enfrentamos a entidades que dominan nuestro lenguaje, simulan empatía y descubren verdades científicas cuyas lógicas muchas veces ni siquiera logramos comprender. Como dice Harari, la inteligencia artificial ha hackeado nuestro sistema operativo. En este escenario, la gran pregunta para la educación superior y para las carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática en particular, ya no es cómo usar la inteligencia artificial en el aula. El desafío es mucho más profundo. ¿Qué significa educar a un ser humano cuando la máquina puede resolver el cómo en segundos? ¿Qué nos hace irreemplazables? Para tratar de descifrar cómo formar profesionales que no puedan ser reemplazados por la inteligencia artificial, tengo el honor de presentar a un panel que combina la profundidad filosófica, la vanguardia tecnológica y la gestión académica. Santiago Kovadlov, Freddy Vivas y José Luis Roses. Así que para empezar, una breve presentación de nuestros panelistas invitados. Santiago Kovadlov es graduado en Filosofía por la UBA, posee 3 doctorados honoris causa, uno por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, otro por la Universidad de Altos Estudios en Ciencias Exactas y el tercero por la Universidad Nacional de Cuyo. Es ensayista, poeta y traductor de literatura en lengua portuguesa. Ha publicado 4 libros de relatos para niños, 13 de poesía y 13 de ensayo. Si no me falta alguno. Colabora en el diario La Nación, obtuvo el primer premio nacional como ensayista y el primer premio de poesía de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro de número y vicepresidente de la Academia Argentina de Letras. También es miembro de la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas. Recibió el Premio Internacional de Ensayo Pedro Enrique Sureña, otorgado por la Academia de Lengua de México, y el Gran Premio de Honor por su trayectoria, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Freddy Vivas, por su parte, es ingeniero en sistemas informáticos y realizó estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, machine learning y big data en la Singularity University. Es cofundador de Rocking Data, una startup pionera y referente en Latinoamérica, reconocida como una de las 10 startups
con mayor proyección por LinkedIn en 2022. Es profesor en posgrados y coordinador de los programas Data and Artificial Intelligence Strategy y Math Summer Camp de la Universidad de San Andrés. Recientemente publicó su libro Generación IA, su tercer libro de inteligencia artificial, luego de Invisible en 2023 y Cómo piensan las máquinas en 2020. José Luis Roses, por su parte, es ingeniero industrial por la UBA, con posgrado en Ciencias de la Dirección en el Oxford Center for Management Sciences, Templeton College, Gran Bretaña. A lo largo de su carrera profesional se desempeñó en múltiples cargos en empresas tales como el Grupo Techin Siderca, Banco Río y Grupo Santander. Fue profesor de Organización y Dirección en la UBA, la UADE, la Universidad de San Andrés y el ITBA, donde llegó a ocupar el cargo de rector. Es actualmente miembro de número de la Academia Nacional de Ingeniería y director del Instituto de Educación de Ingeniería de dicha academia. Entonces, les cuento un poquito cómo vamos a llevar adelante este evento. En primer lugar, nuestros tres invitados van a hacer una breve presentación sobre el tema desde su particular punto de vista. Después yo les haré algunas preguntas, tendré el gusto y el honor de preguntarles algunas cosas y vamos a dejar también un espacio para que podamos recibir algunas preguntas de parte de ustedes. Así que, sin más trámite, Freddy, si querés comenzar. ¿Arrancó? Te escuchamos. Qué currículum largo tienen los muchachos. Impresionante, ¿eh? Bueno, yo trabajo, como estaban charlando, en temas de inteligencia artificial o data, machine learning, que es como básicamente un combo que es imposible de separar. Hace más o menos unos 17, 18 años que encontré esas ideas y bueno, siempre fue como mi camino. Nunca pensé que se pusiera de moda y que la gente le interesara el tema. Pensé que era algo que iba a quedar en un nicho estanco, en un grupo de nerds en algún lado, y de repente todo el mundo está hablando de inteligencia artificial. En un asado te hablan de inteligencia artificial. Porque, bueno, el proceso que estamos viviendo es que la inteligencia artificial nace en 1956, o sea, muchos años. Este año cumple 70 años la inteligencia artificial y aparecen diferentes, la inteligencia artificial como un campo de estudio de la disciplina científica Ciencias de la Computación. O sea, la inteligencia artificial es una disciplina científica, no es un chatbot, ni siquiera es un software, es mucho más que eso. Del 56 a hoy, la inteligencia artificial fue incorporando o se fueron desarrollando diferentes capacidades del estilo capacidades cognitivas, capacidades predictivas, capacidades de encontrar cosas en imágenes o videos. Pasamos de un sistema que tuviera solo reglas duras de o hace esto o hace esto otro, una lógica de programación clásica, a sistemas mucho más complejos de entender, con tipos de algoritmos que son bastante más de caja negra, como las redes neuronales artificiales, donde nos cuesta interpretar exactamente la lógica para ver cómo decide una cosa o la otra. Y además de eso, la frutilla del postre es que en 2022 podemos decir que nacen dos ramas más de la inteligencia artificial, que una es la rama de inteligencia artificial generativa, y la otra es la IA agéntica o la capacidad agéntica de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en mi cabeza yo me imagino como una cáscara de cebolla que puedes desandar, donde en el medio tenemos los datos, tenemos los modelos predictivos, la capacidad analítica, y encima de eso tenemos las dos nuevas ramas de la inteligencia artificial, la IA agéntica y la IA generativa. Entonces no es que la inteligencia artificial sea nueva, para nada, ya lo sabemos que no. Pero estas dos nuevas formas de inteligencia artificial son muy potentes. La inteligencia artificial hasta hace 3 o 4 años solo podía, de alguna manera solo, entre comillas, hacer uso de sus grandes capacidades de encontrar cosas interesantes en muchos datos, ¿no? La capacidad de encontrar patrones y datos interesantes en millones y millones de transacciones, por ejemplo, que un cliente hace en un banco, ¿no?
y a eso le decíamos minería de datos, a todo eso le decíamos ciencia de datos, y era muy útil, es muy útil, pero de repente entonces, claro, esa misma capacidad se pone en juego con una máquina que puede predecir cuáles son las mejores palabras para decir en un texto, y de repente vemos un texto que parece escrito por un humano. Y Turing lo veía ya en los años 50. Turing, podríamos decir, el padre de la computación. En el 33, Turing hablaba de algoritmos, en 1933. En los 50 hay un paper de él que dice, si pudiéramos crear máquinas que piensen, ¿cuánto podríamos aprender del pensamiento humano? Y él se imaginaba que íbamos a tener en este juego de la imitación que decía él. ¿Recuerdan la película El Código Enigma? ¿La vieron? En inglés se llama The Imitation Game, el juego de la imitación. Porque la IA nace como un intento de imitar la inteligencia humana. Cómo guardamos información en la cabeza, cómo la recuperamos, cómo distinguimos un perrito de un gatito. Nace de esa forma, por eso hay tantos biólogos, psicólogos, físicos trabajando en la IA, y después empieza a tomar un vuelo diferente. Por eso cuando en la introducción decíamos, capaz que no tenemos que esperar lo mismo que con la inteligencia humana. ¿Por qué pensamos que solo va a quedar en eso? Y me gusta una idea que se llama inteligencia computacional. En vez de decir la inteligencia artificial, que sería como siempre una réplica de la inteligencia humana, y si lo pensamos como otro tipo de inteligencia directamente, la inteligencia computacional sería una inteligencia que es muy buena, por ejemplo, analizando grandes volúmenes de datos, no se va a cansar, no se va a aburrir, va a tener precisión para los cálculos, cosa que a nosotros capaz nos cuesta más. Entonces, si empezamos a pensar así, me imagino que capaz nos relajamos un poco y decimos, ¿por qué voy a compararme contra esto que es diferente? Porque si nos comparamos en el igual, hay muchas cosas que obviamente las máquinas van a hacer mejor. Si nos comparamos en, por ejemplo, detectar una lesión en una rodilla con una radiografía, en una lectura, usando visión artificial, que es una técnica de inteligencia artificial, no hay forma que nosotros podamos hacerlo mejor que una máquina. No hay manera, no hay chance, no compitamos con eso. Porque la máquina va a haber podido ser entrenada con millones y millones de imágenes, que el humano, aún el médico más entrenado, va a tener un porcentaje muy pequeño de esa capacitación. Entonces, esto que quiero decir es porque quizás tenemos que salir de la lógica de reemplazo y de comparación y empezar a tener una lógica más de aumentación. En mi último libro hablo bastante de esto, de cómo podemos amplificar nuestras capacidades con la IA y ya dejar de compararnos y pasar a ver todo esto como una mentalidad más de crecimiento. ¿Cómo puedo hacer cosas que antes no podía hacer con la inteligencia artificial? Es un desafío, pero bueno, eso es lo que postulé en el libro, ¿no? Bien, gracias Freddy. La verdad que interesante el enfoque con el que iniciamos esta charla. Si el doctor Kovalov quiere continuar. Voy a hablar sí. Bueno, creo que hemos escuchado una primera exposición realmente interesante porque pone el acento, si es que bien lo entendía Freddy, en el hecho de que el presunto desplazamiento de la condición humana por la condición propia de la inteligencia artificial tal vez no sea el camino. Él habla de una inteligencia alternativa, no sustitutiva. Yo preparé un pequeño trabajo introductorio tal vez al tema, pero con algunos puntos de coincidencia que me gustaría exponerles leyéndoselos. Es un trabajo breve que titulé Valores morales e inteligencia artificial. La incertidumbre y el límite impuesto al deseo constituyeron desde siempre tanto un peso como un desafío para nuestra especie. El mito de Ícaro, el hombre que se atrevió a volar demasiado cerca del sol y terminó precipitándose a tierra porque sus alas se derritieron bajo el calor, no es sino uno entre los muchos relatos griegos que, elaborados hace más de 2000 años,
vienen a decirnos que la ambición humana muchas veces reniega del límite y se empecina en alcanzar el absoluto, desoyendo aquella enseñanza griega también, en la que el poeta Píndaro nos dice: oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, agota en cambio el campo de lo posible. Sin duda la cultura y el progreso se lo deben todo a la ambición y la osadía con que el hombre se atrevió a enfrentar los desafíos de la naturaleza. Pero también todo se lo deben a la sabiduría que inspiró moderación a la hora de administrar sus tentaciones omnipotentes. Pues bien, ¿qué tiene que decirnos este repertorio de enseñanzas cuando abordamos el tema de las relaciones entre la llamada inteligencia artificial y los valores morales? La inteligencia artificial constituye, de más está decirlo, un hallazgo extraordinario, de veras fabuloso, una herramienta que sin duda contribuye día a día a facilitar, expandir y ordenar la vida humana en infinidad de aspectos. No obstante, socialmente hablando, es interesante advertir que hay dos posiciones generales muy dominantes en cuanto a la valoración común de la inteligencia artificial. Están los que, desde el punto de vista del entusiasmo y de la incondicionalidad hacia lo que representa como progreso y con tantos fundamentos, aspiran a brindarle el reconocimiento creciente que proviene de su conocimiento y de su expansión. Pero están por otro lado a los que yo llamaría aterrorizados radicales, que parten de una serie de presupuestos que vale la pena revisar para ver su consistencia. Si nos ubicáramos en una posición intermedia, la pregunta que quisiera privilegiar en este encuentro sería esta: ¿qué busca el hombre mediante la inteligencia artificial? Está de más, porque es obvio, hablar de sus aportes. Recién escuchamos una exposición breve y sustanciosa sobre lo fenomenalmente inédito que es cada día lo que puede hacerse con ella. Son de veras sorprendentes y lo serán aún más. Quisiera concentrarme en lo que inspira temor a su desarrollo. Ese temor es doble. Por un lado, se teme que llegue a convertirse en amo de su creador, es decir, que se independice de quien la programa y lo someta a su creador. Por otro, que sin llegar a ese extremo se convierta en una especie de clon de quienes somos y ya no se sepa distinguir entre su palabra y la nuestra, por ejemplo. Comienzo por esta última inquietud. La inteligencia llamada artificial no podrá nunca reproducirnos. Carece de vida inconsciente. Esa vida sin la cual nosotros no seríamos quienes somos. Desconoce la angustia, las crisis de identidad propias del desarrollo, el insomnio, la desesperanza, al igual que el lapsus, la pasión o la vida contemplativa. Carece en suma de aparato psíquico. Al no regirse o no estar programada sino para proceder con eficacia creciente en multitud de campos y simultáneamente, diría,
no enfrenta en sentido estricto los problemas morales que desvelaron a Hamlet, ni los dilemas metafísicos que inspiraron la obra de Descartes. No es lo suyo. La inteligencia artificial, al ser moralmente irresponsable, es subjetivamente inexistente. Y porque para ser así fue creada por el hombre, a fin de resolver aquellos dilemas en los que el hombre, por un lado, se debate sin saber muchas veces cómo proceder, y en otros sencillamente no puede proceder porque la inteligencia artificial lo excede y para bien. Nos encontramos con que la vacilación, que es un rasgo humano del que está privada la inteligencia artificial en el orden moral, se ha creado precisamente para que llegue hasta donde estos problemas no son tenidos en cuenta, pero debemos preguntarnos cuál es el efecto de eso. El algoritmo ejecuta. Nosotros autorizamos, advierte Eduardo Levi-Yeyati. El algoritmo ejecuta, nosotros autorizamos. Es decir, que ella puede obrar sin los condicionamientos espirituales que a nosotros pueden impedirnos hacerlo, y ello porque así la programamos, liberada de las tensiones psíquicas y filosóficas que por otro lado nunca les podremos transferir. La inteligencia artificial puede llegar a donde no somos capaces de hacerlo, pero no puede encarnar en su cuerpo abstracto los dilemas en los que consistimos desde el punto de vista existencial. Hay algo irreemplazable en el hombre y es su fragilidad. La inteligencia artificial fue concebida para ganar más y más perfección en sus operaciones. Su fortaleza radica en su eficacia sin mengua. La del hombre, en cambio, en la relación crítica y autoconsciente que entabla con las enseñanzas que provienen de su fragilidad, una fragilidad que no es coyuntural o circunstancial, sino estructural. El hombre que solo es en apariencia fortaleza y eficacia es un hombre deshumanizado. Por lo demás, hay en los seres humanos preguntas que no encuentran respuesta y que sin embargo son esenciales e inescindibles de la condición humana. Preguntas que no piden respuesta, sino ser soportadas, habitadas como interrogantes perpetuos. ¿Quién soy? ¿Qué es la libertad? ¿Es la muerte mía algo que me ocurrirá después de haber vivido o que se extinguirá con mi propia vida porque constituye un dilema de vivos? Si el universo es, como propone la física astronómica, un infinito en expansión, y no está contenida en algo dentro de lo cual se expande, ¿en qué o dónde o cómo se produce esa expansión? ¿Quiénes somos nosotros que podemos advertirlo? A mi entender, la cuestión de fondo no es a dónde quieren llegar los seres humanos con la inteligencia artificial, sino de qué quieren alejarse mediante su empleo y su valoración extrema. Porque es innegable que es una herramienta inédita e imprescindible. Jamás deberíamos renunciar a ella. El tema es qué atributos le adjudicamos creyendo que deberían ser los nuestros como seres humanos.
Yo creo que sus idólatras extremistas, los que no valoran lo que significa tener una herramienta en la mano, sino que aspiran primordialmente a concebirla como algo que puede liberarnos de la imperfección a nosotros, los seres finitos, no advierten que el hombre no puede alejarse de su responsabilidad moral, porque la responsabilidad moral nunca es inequívoca, sino una opción ante la que el hombre está, teniendo que elegir alternativas y no pudiendo estar seguro de que las que elige son mejores que aquellas que desecha. Simplemente opta, llevado por convicciones que se pueden revisar. Ética y eficacia no son siempre términos correlativos. Eficacia hubo en el exterminio de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Ha sido un trabajo espléndidamente realizado con total indiferencia ética. Ha sido eficaz, pero no ha sido ético. Ha sido monstruosamente eficiente, pero no ha sido ético. Finalmente, y como dice Eduardo Levi Yeyati, las máquinas no tienen moral. Al traducir decisiones humanas a reglas computables, los diseñadores tienden a dejar fuera precisamente aquello que en nosotros opera antes del cálculo, a saber, lealtades, vínculos, prohibiciones y restricciones de identidad. El resultado, termina diciendo Yeyati, es una versión formalizada y despersonalizada de la decisión. El desafío real no es hacer que la inteligencia llamada artificial haga lo que queremos, sino decidir qué estamos dispuestos a elegir cuando dejamos fuera, a menudo porque no sabemos cómo formalizarlas, las restricciones que organizan nuestra vida moral. Bueno, la verdad que en un ámbito como el nuestro, donde estamos acostumbrados a discusiones tecnológicas más, digamos, concretas, escuchar estas palabras nos ratifican la satisfacción de haberlo invitado, porque nos permiten pensar de otra manera, hacernos preguntas que habitualmente no se nos pasan por la cabeza. Así que por el momento, aunque seguiremos charlando, gracias por todas estas reflexiones. Desde un punto de vista más académico, digo en el sentido de relacionado con la educación en ingeniería específicamente, le voy a pedir entonces al ingeniero Roses que nos comparta su pensamiento. Bueno, gracias, Uriel. Primero, agradecimiento a la invitación, felicitaciones acá a la UTN y sobre todo al Centro de Investigaciones Educativas que vos dirigís. Y obviamente me pusieron la vara altísima, ¿viste? Porque de alguna manera ustedes dirán, ¿de qué va a hablar este personaje? Porque si querían saber algo de inteligencia artificial, lo tienen a Freddy Vidal. Si quieren hablar de todas las características que puede tener esta capacidad monstruosa en términos de valores morales y filosóficos, ¿quién mejor que Santiago? Bueno, yo les voy a hablar desde el punto de vista de mi experiencia en la educación, o sea que voy a ir mucho más a un campo que no es para mí nada abstracto, sino es realmente lo que he vivido. Yo tengo 60 años de profesional y tengo exactamente 61 de docencia, o sea, una cosa curiosa porque realmente era la época en que en Buenos Aires vos empezabas a ser colaborador alumno antes de ser docente. Pero este primer comentario que hace el doctor Kopadolov me pone casi en vivencia en todos esos 60 años de la cantidad de cambios que he visto en la tecnología y su impacto en la sociedad.
y me pone frente a este tipo de conflicto casi permanente que hay entre los tecnófobos y los tecnófilos. Todos los que alguna vez hemos tenido que trabajar en esto, ya estamos curados de espanto de este tipo de cosas que son lo que es dramático y lo que de alguna manera es fantástico. No sé ponerme en el medio de esto, pero lo único que quiero decir es que en mi vida profesional he tenido que vivir la transición que hay entre la era industrial hacia lo que fue básicamente la era informática. Viví muy profundamente ese cambio de lo que llamamos industria 2.0 a la 3.0, donde aparecieron perfectamente todos los componentes electrónicos, los PLC, todos los sensores. Eso lo he vivido, y lo he vivido desde el punto de vista del cambio, de la transformación, de lo cual suponían entonces que íbamos a tirar todas las maquinarias, una vivencia de que ya no va a haber especialistas. Bueno. Después, obviamente, en el tiempo, y eso pasó, en mi vivencia pasó aproximadamente en la década de los 80. Bueno, simultáneamente ya, como dijo Freddy, muchos creen que la inteligencia artificial empezó hoy, la inteligencia artificial fue muy alto. Yo tuve más directamente con la inteligencia artificial cuando me hice cargo, obviamente, en el ITA de ser vicerrector, donde, claro, me empezaron a hablar de temas de redes neuronales, de procesamiento paralelo. Para mí era muy interesante ver todo esto y digo, ¿a dónde querrán llegar estos muchachos? Y la verdad que inmediatamente a ese proceso del cambio industrial al electrónico vino la emergencia de Internet. Y todos, bueno, no sé si todos, acá hay gente muy joven, pero todos han dicho ahora el mundo con Internet, todas las profesiones que van a desaparecer, bueno, seguimos vivito coleando y seguimos viviendo, y hoy la Internet la tenemos en todos lados y nos acomodamos. Y ahora estamos en el drama de la transición a la inteligencia artificial, con lo cual cada uno todos los días recibimos 4 o 5 informes donde prácticamente el mundo... Bueno, yo soy un poquito menos escéptico, mucho más, digamos, esperanzado de que esto tiene mucho más posibilidades al equilibrio, al balance, pero por la misma forma que dijeron Freddy y Santiago. Porque si entendemos la inteligencia artificial, los seres humanos tenemos mucho más para ganar que para perder. Entonces, voy a ponerme de lleno, la invitación fue a hablar de la inteligencia artificial y su impacto en la educación. Entonces, yo voy a tratar de compartir con ustedes. Normalmente los ingenieros trabajamos con gráficos, vamos a tratar de hacerlo así, lo hacemos a capela, pero vamos a tratar de imaginarnos, o voy a tratar de compartir con ustedes cuál es mi modelo de educación. Y como Uriel es un especialista en esto, voy a medirlo con mucho respeto, pero hay tantos modelos como actores. Y mi modelo fundamentalmente está basado fundamentalmente en la experiencia, pero con un par de autores que me impactaron mucho. David Kolb es uno, y fundamentalmente Elliot Jaques es otro. Y también Noam Chomsky, que en muchas cosas me ha llevado mucho a pensar en el tema de los valores, de lo que hablaba recién Santiago. Pero les comparto mi modelo. Mi modelo de educación está muy orientado también a la disciplina que yo he manejado, que es la ingeniería. O sea que tenemos un modelo de educación, como yo lo veo, muy orientado a la acción. Y ese modelo para la acción tiene un eje central que se llaman las competencias. Ese modelo de competencias, que es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, articula en mi modelo de educación con 2 cosas básicas, que son, una es el pensamiento y otra son las creencias. Y particularmente articulan en algo que es la base de la educación. Aquellos que hemos vivido la educación como una pasión, como una profesión, sabemos que esencialmente, y sobre todo si queremos formar ingenieros, tenemos que explicarle un montón de competencias. Y claramente vivimos las competencias. Pero para mí siempre me pareció que la educación es insuficiente cuando uno explica las competencias y no explica los por qué y los para qué, y en qué situaciones tiene que usarlo. O sea que si no ayuda fundamentalmente desde el pensamiento a instalar esas competencias. Y también a sabiendas de una cosa que uno no lo tenía muy claro de chico, ahora lo tengo mucho más claro, es que los pensamientos están influidos de las creencias. Y que cada cambio tecnológico mueve todas estas creencias. Y que realmente las creencias no son una cosa rígida, hay creencias importantes, pero no es una cosa rígida, y que esas creencias se mueven. Entonces, para mí, en una visión sistémica de la educación como la veo, hay que articular en todo proceso educativo competencias, pensamiento y creencias para generar una acción que para un ingeniero será un proyecto, será una toma de decisión, será una acción específica. En ese equilibrio,
voy a hacer mi primera statement frente a la educación. La educación atrasa. La educación, quiero decirles, que viene perdiendo frente a los cambios tecnológicos. Y este es un tema, sobre todo en este ámbito, miro la bóveda, estoy diciéndolo esto en la UTN, y quiero decirlo, podría decir en mi alma mater, que la UBA o en ITBA. Señores, venimos perdiendo la carrera entre la tecnología y la educación. Una anécdota que Uriel una vez me enseñó, digo, si Leonardo da Vinci pudiera volver a esta vida, quizás la única institución que conociera y se sintiera cómodo es entrar a una universidad, porque es muy parecido a él, encontraría bancos, pizarrón. Lo demás no lo podría entender. Pero saliendo de esa metáfora graciosa, yo quiero decirle lo siguiente. Hemos centrado en los últimos por lo menos 30, 40 años la educación en las competencias. Y no está mal que hagamos, porque nosotros finalmente cuando enseñamos algo tenemos que saber el conocimiento, cómo las habilidades para hacerlo. Pero la verdad es que hemos sacrificado enormemente en el término de la enseñanza las competencias al pensamiento. Lo voy a decir sin ponerme el colorado al lado de Santiago. En la era antigua, hasta básicamente el Renacimiento, el pensamiento era la base fundamentalmente de la educación. Y obviamente que después vinieron un momento de creencias, lo religioso, lo institucional, el Estado. Pero en realidad sigo diciendo fundamentalmente, y quiero mantenerme en este modelo. Hoy, la inteligencia artificial supera, y va a superar con creces, cualquier desafío educativo que esté centrado en las competencias. Si nosotros como ingenieros queremos desafiar a la inteligencia artificial formando más ingenieros a través de un mejor conocimiento de la competencia, vamos a perder. Mi posición frente a esto, ya un poco viejo y ya en la etapa, ya obviamente, de mi retiro, digo, hay una oportunidad fundamental que tenemos que rescatar el pensamiento. Porque el pensamiento hoy se ve casi subsumido, porque pensamiento que es procesamiento de información y además interpretación de la información. Y cuando yo esto me dejo avanzar, y lo miro a Freddy casi como digo, no me estará mirando con sospecha, pero digo, cuando lo dejo a la máquina que me diga lo que tengo que hacer, sin tener la posibilidad de cuestionarla, revisar, estaré en una etapa de falsa educación. No entendí nada. Y es lo que dice acá mi colega Uriel, estamos a un pasito del robot alumno. No es que antes nunca hacíamos el pensamiento. No es que nos olvidamos del pensamiento. Yo diría más, perdonen la autorreferencia, pero mi única satisfacción en la educación era estimular el pensamiento. Y con muchas fallas, el conocimiento lo quería compartir con un paper antes, un ejercicio previo, que normalmente como Sócrates quería hacerlo en la mayéutica, pero realmente nunca tenía respuesta. En general no lo leían y entonces tenía que llenar el tiempo. Pero hoy, mi hipótesis en esto es esencialmente el desafío de la inteligencia articular en términos de la educación es, en este modelo educativo simplificado que le acabo de decir, rescatemos el ejercicio del pensamiento y fundamentalmente el ejercicio de las creencias, donde están incluidos en mi modelo los valores, la emocionalidad, la espiritualidad, la empatía, un conjunto de creencias básicas que hacen a nuestra civilización distinta y a nuestra capacidad de desarrollo humano. Si nosotros perdemos esa carrera, creo que la batalla que tenemos adelante es mucho más difícil. Y simplemente termino esta introducción. Ese desafío tiene un condicionante muy fuerte. Y en la Argentina, mucho más grave. La Argentina viene perdiendo la batalla de la alfabetización, donde los chicos ya no escriben, ni piensan porque no leen, y no calculan porque no interpretan. En esa batalla es evidente un desafío central, que es el desafío fundamentalmente de rescatar al protagonista esencial de la educación, que son los docentes. Si nosotros en esta batalla, y ahora voy a hablar más de sociedad, nos olvidamos de los docentes
Y que olvidarse a los docentes no solamente olvidarlos salarialmente, que es grave, sino nos olvidamos en el hecho de que esta transformación tecnológica implica una transición enorme en el cambio de la metodología, en el cambio del diseño, en el cambio fundamentalmente de entender cómo un alumno puede aprender, cómo nosotros nos transformamos en vez de meros... Bueno, yo tenía profesores muy destacados que daban la clase de espalda a los alumnos. En una aula de esta podía estar 1 hora y media con gráfico atrás y ni se daba cuenta. Bueno, en el mundo de hoy esto ya no existe, veo muchos jóvenes, saben que si esto ocurre, a los 8 o 10 minutos se fueron todos. Pero hay una forma de darle espalda a los alumnos cuando uno no los ayuda a pensar y no les cuestiona la posibilidad de que revisemos las creencias desde donde afirmamos algo. Y me parece que ahí aparece un desafío enorme, un desafío que yo creo, de punto de vista particular, que no estamos preparados, que se requiere un desarrollo enorme en la docencia para cambiar las metodologías y sobre todo una inversión fenomenal, porque esto además se hace con equipamiento. Porque quiero decirle, no es que vamos a tirar todos los equipos, lo otro, sino que al contrario, la riqueza de lo que me está dando es para poder mejorar mi capacidad de cuestionamiento y preguntarme a través del pensamiento crítico, a través del juicio, a través de la posibilidad de conversar. Hemos perdido el diálogo, de la posibilidad de poder decir cómo podemos de esto hacer algo que no esté en contra de mis creencias, ni esté en contra de la sociedad. Y por eso para mí ese es un desafío copernicano. Estamos en un momento de transición y quiero decirle más. Esto no es que esté resuelto. Podría darles estadísticas de qué es lo que está pasando en otros países. La Argentina viene mal, en el continente americano. Muchos países de Latinoamérica tienen hoy una introducción de la inteligencia artificial en la educación mayor que la Argentina, pero esta batalla recién empieza. Y hoy, muchas veces cuando uno... Bueno, con Uriel compartimos el Instituto de Educación de la Academia. En diciembre del año pasado, la Academia el Congreso de todas las Academias de Ingeniería terminó un informe a diciembre del año pasado que nos pone en blanco y negro, después por ahí en el panel lo podemos agregar, el nivel de situación en el mundo. Y quiero decirles que todos, no es que haya uno que la sabe hacer, ¿viste? Porque viene de la universidad de tal, que se pone grande, no, la inteligencia... No, estamos todos en experimentación, como dicen los muchachos informáticos, estamos en beta. Pero con desafíos muy grandes. Y yo simplemente aprovecho este espacio para que reflexionemos mucho la situación de la Argentina en educación. Gracias. Antes de seguir con algunas preguntas a nuestros panelistas, yo quiero salvar una omisión que cometí, que no mencioné, que en realidad este evento lo estamos coorganizando el Instituto de Educación e Ingeniería de la Academia Nacional de Ingeniería con el Centro y con la Facultad Regional de Buenos Aires del UTN. No lo mencioné al principio, se me pasó, entonces quería aclararlo ahora, ¿no? Santiago hablaba de la inteligencia artificial como herramienta y mencionó esa palabra específicamente. Y Freddy hablaba de agentes o agéntica. Y eso me hizo recordar, en realidad ya sabía que estas cosas iban a pasar. Y entonces traigo aquí un artículo de hace algunos años de Yuval Harari, que afirma que la inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la civilización humana, dice él, ¿no? De la civilización humana. Él argumenta que nuestro código fuente, entendiéndolo desde el punto de vista informático, es el lenguaje, y al dominarlo, la inteligencia artificial ahora puede simular empatía, generar intimidad y crear narrativas persuasivas. Dice él, ya no es una herramienta pasiva, sino un agente capaz de moldear nuestras creencias y emociones, ya que, dice él, el lenguaje es nuestro código fuente. Por otro lado, últimamente he leído muchos libros, no tecnológicos precisamente, sino más desde el punto de vista social. En el libro Génesis, escrito por nada menos que por Henry Kissinger, el último libro en el cual él participó, Craig Mandy, que fue presidente de Microsoft, y Eric Schmidt, que fue presidente de Google, digamos,
3 personas que algo saben del tema. Y ellos plantean que estamos ante un cambio epistemológico sin precedentes desde la Ilustración. Dicen, la inteligencia artificial ya no solo procesa, sino que descubre verdades, como nuevos antibióticos o teoremas, a través de lógicas que los humanos no podemos comprender del todo. La pregunta, entonces, para el doctor Goodall es si desde su perspectiva filosófica, ¿cómo cree que debe adaptarse la universidad, tradicionalmente un lugar privilegiado de la razón humana, cuando la razón ya no es un monopolio exclusivo del ser humano? ¿Cómo educamos para la búsqueda del sentido y la verdad frente a entidades artificiales que pueden ser más resolutivas que nosotros? Yo querría, para intentar una respuesta, ante todo rescatar algo que dijo Freddy, que a mí me parece muy importante, no siempre lo escuchamos. Él habla de una inteligencia que no tiene aspiraciones sustitutivas con respecto a la condición humana, de una inteligencia alternativa que responde a lógicas que no son las lógicas de la inteligencia humana. Quiero decir esto porque me parece importante entender que si la inteligencia artificial constituyera una amenaza para la inteligencia humana, estaríamos, yo diría, lejísimos de entender lo que acabamos de escuchar. La mayor amenaza que pesa sobre la inteligencia humana es la ausencia de pensamiento crítico. La ineptitud, diríamos así, para tratar de lidiar con todo aquello que nos puede convertir en protagonistas de nuestra propia experiencia. Entonces, el tema es tan vasto, tan amplio, es tan rico que uno no puede más que insinuar algunas cosas. Pero quería recordar un término. Entre los romanos, de los siglos IV hasta el siglo II de la era cristiana, se empleaba la palabra adicto para nombrar a los esclavos. Adictus o adictum quiere decir el que está privado de palabra propia. La A, como en griego, es negación. El que no tiene palabra propia. Un esclavo es el que está privado de enunciación propia, porque al convertirse en esclavo queda hipotecado con su amo. Él no puede decir nada, no está contratado, digamos así, más que como lo que los romanos también llamaban instrumentum vocale, una herramienta que habla como eco del amo. Está llamado a responder en función del deseo de una alteridad y no de algo propio. Esta es la amenaza primordial que pesa sobre la educación cuando desconocemos cuál es nuestra función y cuando no entendemos cuál es la función de la inteligencia artificial, que puede ser mal empleada, no tengo ninguna duda. Fíjense lo que ha ocurrido con los celulares, que se han convertido en un instrumento ontológico. Si uno lo pierde, se pierde con él. Es angustiante pensarlo, ¿no? Cuando yo pierdo un celular, en lugar de decir he perdido un objeto, digo estoy perdido. Bueno, esta manera de razonar supone que uno tiene su ser hipotecado en un objeto. Aquí creo que lo que se ha tratado de señalar desde el lado de Freddy es, miren, estamos teniendo la posibilidad de generar una inteligencia alternativa que, por ejemplo, en medicina es mejor, más útil, más práctica que la nuestra, porque la nuestra primordialmente no puede tener el repertorio de propuestas y soluciones, pero en ese orden, en el orden de lo que es la medicina. Educar, en suma, para mí, devuelve el problema al campo de lo planteabas vos. ¿Qué es enseñar? ¿Enseñar qué significa? ¿Transmitir información? De ninguna manera. Enseñar significa entusiasmar con la posibilidad de aprender. Un maestro es alguien que transmite la alegría de aprender. La alegría de aprender. Miren, todos tenemos el recuerdo de nuestra educación primaria, cómo nos aburríamos estudiando historia o geografía o incluso a veces ciencias exactas. ¿Por qué? Porque los profesores no sabían, sí sabían, pero no transmitían compasión.
La pasión es un recurso fundamental de la verosimilitud de lo que se transmite. Yo recuerdo experiencias notables de haber tenido en el colegio secundario una maestra de historia. Yo me eduqué en el Brasil porque mi papá fue trasladado por la empresa donde trabajaba a San Pablo y allí nos fuimos con mi mamá, mis hermanos, y yo me eduqué en un colegio italiano en San Pablo. Y yo tenía una profesora de historia que nos hacía pasar al frente y decía, cuénteme acerca del tercer estado en Francia antes de la Revolución Francesa. Y agregaba, recuerde que yo ya lo sé. Es fantástico, es fantástico. Es decir, no hable como un adicto. No me venga a decir a mí lo que yo le dije. Cuénteme qué hizo usted con lo que yo le dije. Pero era posible proceder así porque ella nos llenaba de entusiasmo. Nos decía, bueno, acá tienen un tema, investíguenlo, indáguenlo, no teman al error ni al desacierto, busquen la oportunidad de un intercambio conmigo. Y nos aprobaba, ella decía un uso fantástico de la palabra presencia. Dice, si usted no me da su opinión, le pongo ausente. Y es verdad, no estaba. Por último, y simplemente esto, aprender a pensar significa tener la libertad de obrar con espíritu crítico y no necesariamente con un espíritu resolutivo que define una cosa y la termina de explicar. Hay cosas que la inteligencia llamada alternativa, no artificial, va a ser mucho mejor que nosotros en el campo de lo inequívoco, pero el campo de lo humano es el campo de la conjetura. Yo la verdad que sí, merece un aplauso. La verdad que yo calificaría esto que están diciendo ustedes como jugoso, porque uno lo podría exprimir y sacar tantos significados, tantas lecciones, ¿no? Cuando hablaba del tema del rol docente, ¿no? Que esto habitualmente cuando uno le pregunta a un docente cuál es y yo vengo a enseñar. Y bueno, yo me dedico a la formación docente y una pregunta que yo les hago, pero si los alumnos no aprenden, ¿de qué sirve lo que enseñas? ¿No? Porque en línea con esto de venir a lograr que los estudiantes aprendan, a que tengan pasión por eso que aprenden, y ahí aparece este concepto de pensamiento crítico que hoy está tan comentado y tan poco practicado. De hecho, si vamos a los planes de estudio, a las asignaturas, no aparece. En la mayoría de los planes de estudio no aparece pensamiento crítico. Ya no digo como una asignatura, sino como un concepto a ser trabajado en la universidad, ¿no? Y en esa línea, y en línea un poco con lo que yo leí en el libro de Freddy, Cómo piensan las máquinas, no sé, me permito hacerte una pregunta que quizás sale un poco de tu área de mayor experticia, pero como desafiándote a partir de lo que decía Santiago. ¿Crees que algún día la inteligencia artificial va a poder desarrollar un pensamiento crítico o seguirá siendo algo que inevitablemente y por suerte deberemos seguir empleando nosotros? Sí, cuando hice mi primer libro, Cómo piensan las máquinas, en el 2019 lo hice. Yo tengo una empresa que se llama Rocking Data, que construimos mucho de esto que estamos hablando. Estábamos usando una tecnología que se llama BERT, que es de Google, y estábamos generando texto con inteligencia artificial. Yo estaba terminando mi primer libro y cuando se lo paso a la editorial, me dicen, yo se lo paso y me voy de vacaciones. Me escribe, me acuerdo, leo el WhatsApp en una estación de servicio camino a la costa y me dicen, muy bueno Freddy, ¿y el prólogo quién te lo hace? Y yo dije, ¿prólogo? No tenía idea que tenía que presentar un prologuista. Entonces fui todo el viaje pensando, ¿a quién le digo? ¿A quién le digo? Le escribí a 2 o 3 personas. A una de las personas que le escribí es Ray Kurzweil, es uno de los fundadores de Singularity University. Es un tipo que fue profesor mío
en Estados Unidos nunca me respondió el mail. 2 personas más, uno me dijo sí, por suerte uno me dijo que sí, y como no tenía tiempo, no lo hice con él. Después se volvió político, así que por suerte no lo hice con él. Tipo conocido. Entonces no tenía prologuista, y dije, ¿será que puedo usar una máquina para crear el prólogo del libro? Creé el prólogo de cómo piensan las máquinas con el modelo GPT, antes que exista ChatGPT. No existía, conocía yo gente que me habilitó una prueba, y era una ventana donde escribías, y cuestión que escribí el prólogo, como 20 páginas conversando. No era una conversación, sino que eran preguntas, respuestas, preguntas, respuestas. Hice un documento de Word de 20 páginas con esa conversación. Era increíble cómo escribía. Escribía sin limitaciones, porque no tenía las restricciones de control que hoy tienen, porque la gente le pregunta ¿cómo hago una bomba? Al chatbot. ¿Cómo enveneno a mi suegra? Que nadie culpa esa pregunta, digamos, ¿no? ¿Quién no lo habrá buscado? Mentira, mi suegra es muy buena. Pero sí, ya lo sé, por eso aclaré eso. Entonces ese prólogo era increíble. Le pregunté a la editorial me dijo, sí, hagámoslo. Resulta ser que ese libro, en teoría, es el primer libro del mundo que no está escrito 100% por un humano. Muchas veces me pasó que fui a una conferencia a Madrid, a una universidad, a la Universidad de Navarra en Madrid, y cuando me presentan me dicen, bueno, el autor tiene el primer libro del mundo, y le digo, ¿está chequeado? Y me dice, si no es el primero, es el segundo, me dice. Tranquilo. La cuestión es que el título, cómo piensan las máquinas, siempre traía debate, porque ¿pueden pensar las máquinas? Alan Turing hablaba de esto en los 50, no inventé yo la idea, ¿no? Pero algo muy loco me pasó con el tiempo, que algunos filósofos me dicen, no piensa, no aprende, no razona. Por supuesto que no hace eso, hace cosas similares, es una imitación. Y entonces yo, hablando muchas veces con filósofos, les pregunto, ¿habría que buscar nuevas palabras para explicar cómo la IA hace esa imitación? Y muchos me dicen, sí, hay que buscar esas palabras. No las conocemos. Un efecto muy raro viví con eso cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos en Singularity University, dentro de un campus de la NASA. En 2017 estuve 3 meses en un campus de la NASA estudiando, y venían muchos profesores así a dar conversaciones, y uno de los profesores invitados era Andy Weir. Andy Weir es un autor de ciencia ficción que hizo, por ejemplo, el libro de la película El Marciano, que se olvidan a Matt Damon en Marte. ¿Lo vieron? Que cultivan plantas en Marte, y ahora salió uno que se llama Project Hail Mary, que está basado en un libro de él también, que lo actúa Ryan Gosling, que es que el Sol tiene un problema y la humanidad se termina. Mírenla, está buenísima. Suena mal, pero está buenísima. Andy Weir hablaba sobre Marte, y nos preparamos para esa sesión con experimentos sobre Marte, investigación sobre Marte, para aprovecharlo mejor a él. Y era muy increíble, porque yo, por ejemplo, en mi equipo tenía un brasilero que era geólogo, y no sabíamos hacer preguntas, porque las palabras que pensábamos estaban todas relacionadas a la Tierra, al planeta Tierra. No teníamos forma de expresarnos bien para hablarle de Marte, ¿se entiende? Lo mismo nos pasa con la IA. Entonces, ¿qué sería el pensamiento crítico de la IA? El modo Deep Research de Claude, las cadenas de pensamiento cuando va elaborando la lógica para llegar a una respuesta, ¿sería un pensamiento crítico? No sé si es lo mismo, pero parece bastante. Si ustedes prueban esas herramientas, seguramente muchos los habrán probado, realmente van a encontrar cosas muy sorprendentes. Porque, por ejemplo, la otra vez estaba haciendo una investigación para una empresa que iba a ir a visitar, y le pregunté a Claude, el modelo más avanzado que existe, pagando la licencia más potente que existe, qué opinaba sobre el modelo de negocio de la empresa que yo iba a visitar. Solo le dije el nombre de la empresa, qué oportunidades veía, por qué creía que no estaban haciendo lo que proponía. Le hice un prompt básico de un párrafo. A los 30 segundos me dijo, estoy leyendo 260 fuentes sobre este tema. 30 segundos.
260 fuentes de información. Sé que leer no es pensar, pero cuando uno piensa, también hace un proceso de a ver qué conocimos, ¿no? ¿Qué leímos? ¿Cómo conecto esos puntos? ¿Qué patrones abstraigo para llegar a una idea nueva? Hay una cosa similar, digamos, ¿no? Entonces, no te podría responder exactamente eso, pero para fines de cosas justamente operativas, ¿no? Porque yo como ingeniero en sistemas, mucho de lo que hice en la carrera era estudiar cosas para ejecutar cosas. Entonces, esas capacidades que yo pongo en juego, cuando yo comparo cómo un ingeniero de software resuelve algo y lo comparo con cómo lo resuelve Claude, y no hay diferencia. Y en muchos casos hay diferencia porque Claude lo hace mejor y lo hace más rápido y más barato. Entonces ahí está el tema cuando hablamos de educación. ¿En qué nos entrenamos? ¿Qué otras cosas podemos hacer para también seguir aportando a la sociedad? Cuando una máquina haga eso, ¿cómo aportás vos? En el mundo de la ingeniería de software, por ejemplo, que es mi ámbito, que estoy desde los 12 años, es un mundo donde siempre se creyó que solo con saber usar bien una máquina o codear era suficiente. Y no es así hoy. No hacía falta saber interactuar con gente porque sos bueno programando. No hacía falta trabajar en equipo porque sos bueno programando. No hace falta, no sé, miles de cosas te puedo decir, que eran creencias que estaban ahí atrás, esas creencias, de que no era necesario porque soy ingeniero y tengo una base sólida técnica. Ya no es más así. ¿Cómo debería ser? Bueno, hay que construirlo, ¿no? Gracias. Gracias. Algo de esos, te digo, algo de eso se está haciendo. De hecho, en el estándar para la acreditación de las carreras de ingeniería que se utiliza actualmente en la Argentina, se viene haciendo hace muchos años en muchos países, se han incorporado competencias, además de las competencias tecnológicas, se han incorporado competencias como trabajo en equipo, comunicación, creatividad, pensamiento crítico. Están en el estándar, hay que ver cuánto bajan al aula, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero ya que traes el tema de la formación, y voy aquí a consultar a José Luis, y de vuelta trayendo otro libro que me parece muy pertinente en este tema, que lo hemos conversado más de una vez, Robot Proof, de Joseph Aoun, que propone que las universidades deben enseñar una nueva humanística, en inglés habla del humanics, un neologismo en inglés, que combine la alfabetización tecnológica y de datos con la alfabetización humana. Ahí él habla de la creatividad, la ética, la agilidad mental. Realmente es un libro que recomiendo a quienes quieran tratar de entender un poquito cómo enfrentar desde la universidad estos desafíos. Entonces la pregunta para vos, José Luis, es, considerando que la IA generativa puede escribir código complejo, como decía bien recién Freddy, resolver ecuaciones diferenciales, diseñar estructuras en segundos, ¿qué debemos dejar de enseñar en las carreras tecnológicas y qué debemos empezar a enseñar urgentemente hoy mismo? ¿Cómo evaluamos a un futuro ingeniero en este nuevo contexto? Gracias. Este es un amigo. La pregunta es de un amigo. Bueno, viniendo de amigos, vamos a tratar de... A ver, bueno, yo creo que acá está la clave que todos los que estamos vinculados al mundo de la educación tenemos para responder. Primero porque muchas de las respuestas que podamos dar pueden estar avanzando en un criterio donde la provisoriedad de lo que estoy planteando se pega de bruces con lo que está contando Freddy. El punto de vista de esta velocidad de entender un pensamiento crítico de una máquina. Ahora, si vos me decís, en mi estado de conocimiento actual y lo que, de alguna manera, sin ser especialista, pero sí en lo que significa diseño curricular, siempre la lucha de alguien que estuvo en una función como la mía, como vicerrector y rector, planes de estudio y todo, y aún en el mundo empresario también, siempre lo más difícil es dejar de hacer. O sea que la tendencia inercial del mundo de la docencia es
sigamos más adelante, seguimos, ponemos, Agregar. con lo cual de alguna manera se pone siempre con una resistencia enorme que es básicamente el tiempo y la capacidad de poder hacerlo. Ahora, hay una cosa indudable. Si uno tiene alguna idea de pensar dónde hoy la inteligencia artificial nos ayuda, es que todo conocimiento que de alguna forma requiera una base memorística, de cálculo, de información, en términos de consulta, de otro, no hay con qué darle. O sea que no hay ninguna posibilidad que nosotros curricularmente podamos compensar, desde un punto de vista de un nivel docente en tiempos humanos, lo que la inteligencia artificial hace. Esto es muy valioso, pero esto, casualmente, leyendo esta semana un trabajo de MIT en ingeniería, el gran desafío fundamentalmente es decir cuánto de este currículo hay de contenidos que puedan ser casi operativizables a los contenidos necesariamente que en la profesión, que son el diseño, el cálculo, el proyecto, la implementación, requieren fundamentalmente un tratamiento particular, contextualizado, y diría más, y todos sabemos que esto es el espacio del docente del futuro, el docente que hoy necesitamos, un docente que esté mucho más basado en facilitar, en tutoriar, que no en transmitir información, porque si nosotros estamos sentados en transmitir información, perdemos como locos. Ese desafío es un desafío curricular enorme que implica básicamente para cualquier institución, inclusive las más líderes del mundo, un cambio copernicano. No sé si vos dijiste, Freddy, es un cambio copernicano. En esa situación, yo estoy muy en duda si es que hay que dejar de enseñar, sino que hay que cambiar la forma de enseñar, e inclusive más, los contenidos y extensiones y relaciones, de plantearlos mucho más en bloque y no tan linealmente. Hay que pensar claramente que el diseño curricular y el diseño de nuestra educación tiene un isomorfismo básicamente con la revolución industrial. Nosotros enseñamos a la gente como un tipo que entra, todo entra el mismo día, sale el mismo día, uno sube al mismo vagón, el tipo de vagón se enciende, pasa al próximo. Esto es el modelo industrial. Obviamente, yo más que contento, soy ingeniero industrial, trabajé 35 años en el mundo empresario haciendo esto, aplicando Taylor a la máxima, diciéndole con eso, Premio Nacional de Productividad, es una profagia. Pero quiero decirle que esto no funciona más así, porque hoy todo el conocimiento es transversal. Y muchas de estas preguntas que te digo para el diseño ya no provienen mismo de la disciplina que estás enseñando, sino requieren de soportes de otras disciplinas. Y vos mismo dijiste, hace muchos años, creo que juntos discutimos hace esto y vos me ayudaste también a hacer esto en algunos campos, lo que se llaman soft skills. Todo lo que vos dijiste son soft skills. Y estos soft skills lo venimos discutiendo en ingeniería 20 años. Pero te diría así, casi usando una especie de catequismo como San Ignacio de Loyola. A mí me tomaron esto como una cosa particular. Está el presidente de la academia acá y quiero decirle que la incorporación a la Academia de Ingeniería fue por fundamentalmente tener privilegio del comportamiento humano en la ingeniería. Yo te digo, Santiago, cuando me dijeron ese número, dije, pucha, qué papelón. Y ahora, ¿cómo? ¿Viste? Yo siempre pensé que la ingeniería era a favor del comportamiento humano. A mí me dicen, es lo que tenemos que hacer. Pero quiero decirle por qué. Porque hemos roto el mecanismo histórico con que estas disciplinas se formaron. Y no es solo la ingeniería. Yo quisiera decirte que disciplinas tan sistémicas como la medicina son mecanicistas. Inclusive, lo voy a decir con respeto a Freddy, los ingenieros de sistema que yo conocí en las primeras décadas de los 70 eran todos mecanicistas, eran todos programadores lineales que cuando yo le preguntaba, muchacho, pero si la situación cambia y vos tenés que ver el conjunto de los factores y no parte de todo, ¿cómo cambiamos? El tipo me miraba como así, diciendo, bueno, este esquema, y trato de sintetizar, me parece que pone en juego que el diseño curricular inevitablemente implica criterios distintos. Primero, a favor de la inteligencia artificial, de todo lo que me pueda ayudar a la inteligencia artificial en resolver lo que es información memorística y de consulta
frente a otros caminos, que es el camino fundamentalmente de lo que significa el apoyo del docente o del cuerpo docente en la facilitación, la comprensión y la resolución del caso. Esto es cambiar, porque esto implica prácticamente para mí un diseño que hoy se está intentando. Hay varias universidades que están un poco modelando esto, pero todos están en el plano de prueba. Y simplemente para concluir en esto, simplemente en una búsqueda de un diseño. Yo creo que esto exige muchísima experimentación. Y yo diría, me parece, y estoy hablando frente a un decano muy querido, muchachos, yo ya estoy viejo, pero hay que jugársela. Hay que jugársela para pensar que si esto no se cambia, realmente va a ser muy difícil superar o convivir con la ingeniería artificial, sino transformar robots. Y la profesión de ingeniería, como tantas otras, no admite robots. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy poderosa en los temas tácticos operativos, pero la vida está llena de problemas que son de naturaleza estratégica, desestructurados. Y ya no resolvemos en la ingeniería solo problemas, sino, Santiago, a medida que uno avanza en la ingeniería, se enfrenta con dilemas. Dilemas. Y la capacidad selectiva de una persona para avanzar en su profesión está en la capacidad de resolver los dilemas, saber preguntar y no saber responder. Te sumo una cosita, perdóname. El mejor creador de modelos de ciencia de datos que conocí en mi vida estudió filosofía. No te escuché el último. El mejor desarrollador de modelos de ciencia de datos con el que trabajé, que trabaja en mi empresa, estudió filosofía. Obviamente. Y yo ya llegué viejo, pero las cosas últimas que leo en mi vida son filosofía. Con lo cual digo, me parece que el desafío, te lo simplifico, hemos dedicado mucho la educación a desarrollar la inteligencia. El desafío futuro es desarrollar sabiduría. Y tenemos que volver a los clásicos para hacer muchas cosas que no hicimos. ¿Me permitís? ¿Puedo agregar? Por favor. Sí, sí. Yo creo que lo que puede haber de fructífero en una conversación como esta, más allá de lo que ahora vamos a ver puedan aportar cada uno de ustedes si intervienen, es que nosotros estamos tratando de entender no solo si la inteligencia llamada artificial es una inteligencia alternativa, y yo creo que sí, alternativa y en el orden de lo resolutivo en infinidad de campos con más porvenir que la inteligencia humana. ¿Pero por qué creo? Porque creo que esto es así debido a que la inteligencia humana está atada a dilemas que no tienen solución, no piden solución. El problema de la finitud, ¿por qué debo morir? Este tema no se arregla. No es que por ahora estamos así y pronto, si dejamos de morir ya no seremos humanos. Tal vez sea interesante, pero humano no va a ser. Conmigo no. Entonces, ¿qué quiero decir? El efecto de la finitud sobre la existencia humana opera en la comunicación diaria. El asombro, la perplejidad como algo inesperado que ante un objeto que hasta hoy fue familiar de pronto nos despierta un desconcierto notable. Les voy a contar una anécdota que parece trivial pero no lo es. Es lo mejor que yo escuché como ejemplo de lo que es el asombro o el drama de la identidad en la especie humana. Nosotros tenemos tantas identidades como vínculos establecemos. Un día yo iba caminando por una calle del centro y delante de mí iba un muchacho. Y hacia nosotros venía una chica, muy bonita, pero muy ensimismada, estaba tomada por su preocupación. Cuando estuvo a 1 metro del muchacho, él abrió los brazos y le dijo: me salvaste el día. Que es un piropo espectacular. No, es extraordinario. Me salvaste el día. La piba estaba ensimismada, levantó la cabeza, no entendía nada y siguió su camino. Pero ¿qué es lo que ocurrió en esa escena mirada desde el triste papel de quien lo dijo el piropo? ¿Qué es lo que yo advertí? La significación de esa muchacha era una para ella
Era otra para él que la miraba. Ella venía sumida en su preocupación y él en la suya hasta que la vio. Por lo tanto, digamos, el repertorio, la movilidad dinámica de identidades que tuvo lugar ahí, es un fenómeno emocional muy difícil de resumir en una fórmula. No es que necesariamente pasó lo que tenía que ocurrir. Esta pertenencia al campo de lo posible antes que al campo de lo inequívoco es muy nuestra, es muy propia de nuestra especie. En toda relación amorosa, y esto no es una publicidad por la poligamia, en toda relación amorosa somos siempre cuatro. Estoy yo, lo que ella ve en mí, que no es lo que yo veo en mí, y lo que yo veo en ella, que no es lo que ella ve en sí misma. Si yo le digo sos divina, ella no me va a decir tenés razón, a menos que esté mal, ¿no? Esta pertenencia al campo de significaciones múltiples, que es una de las riquezas fundamentales de la existencia humana, permite entender que somos fundamentalmente seres que buscan la significación, no que la tienen, que la buscan. Y esto me parece una enorme riqueza que no tiene por qué entrar en competencia con el problema de la inteligencia llamada artificial. Es una herramienta, insisto en el término, tal vez un agente, pero tiene que estar al servicio de una sensibilidad humanista, ética, esencialmente dispuesta a no ser objeto de idolatría, sino de un vínculo instrumental donde el hombre siempre advierte que él no es su objeto. No es su objeto. Bueno, yo no quisiera terminar esto sin, obviamente, esto daría para seguir toda la noche, por lo menos a mí me apasiona y creo que a todos los que estamos aquí de manera parecida, pero no, por eso decía, no quiero terminar sin dejar la oportunidad de escuchar algunas preguntas de los que están aquí asistiendo. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguno de los panelistas. Ahí tenemos, gracias Oscar. Lo que sí les voy a pedir, las preguntas breves para permitir por ahí recibir alguna pregunta más. Eso ya no lo puedo prometer. Hola. Sí, ingeniero. Bueno, la verdad que apasionante el tema y un lujo contar con... Acercar el micrófono porque no se escucha bien. Es un lujo contar con estos expositores acá en nuestra facultad. Y me quedan grabadas un montón de cosas que las he anotado. Y en esto de lograr un ingeniero que piense y que tenga esas creencias, la función del docente de entusiasmar, ¿no? Esa es la esencia de la enseñanza, ¿no? Pero cuando se plantea el tema de darle prioridad al pensamiento y, digamos, teniendo las competencias como algo en un plano diferente, yo creo que, y esto repito lo que alguna vez nos dijo un profesor en primer año, ¿no? Que el ejercicio de adquirir competencias, ya sea practicando un ejercicio de análisis matemático, resolviendo una ecuación de física o química, ese ejercicio duro que lo puede hacer fácilmente la inteligencia artificial, nos dirá Freddy, es algo que nos crea en la neurona la estructura para después poder hacer ese pensamiento. Es decir, es la gimnasia neuronal que sí o sí tenemos que realizar para tener ese músculo entrenado para luego ejercer ese pensamiento, ¿no? Entonces, por eso más que pregunta era un aporte de no perder de vista también la importancia de practicar la memoria, así como renegamos a veces cuando nos piden en un examen que no nos dejan usar el machete de fórmulas y se insiste en eso en los profesores. Yo creo que no hacen mal, porque realmente es un ejercicio que lo necesitamos para después aplicar todo ese andamiaje neuronal en resolver cualquier otro tipo de problema, ¿no? Y ahí va donde ese espacio que vamos a necesitar para ejercer ese criterio con espíritu y pasión, ¿no? Eso.
¿Yo? ¿Crees? Bueno, sí, a ver, muy directamente. Cuando pienso la educación vinculado en competencia, pensamiento y creencia, la pienso muy sistémicamente. No es que una sin la otra. Me anticipo a decirte, esto implica que la inteligencia artificial no es sustitutiva del ser humano, sino es complementaria. ¿Y qué quiere decir? Que cualquier emergente que vos salgas de eso puede de alguna forma estimularte a ese pensamiento y fundamentalmente cuestionarte tu creencia. Y ahí está algo que seguramente es lo que hoy ya está ocurriendo, y Freddy va a saber mucho más que esto, que es que gran parte del avance que hoy vemos de la inteligencia artificial está basado fundamentalmente en el conocimiento del desarrollo neurológico y de la neurociencia. Buena parte de las cosas, si bien las máquinas funcionan distintas, hay una suerte de isomorfismo de cosas que hacemos mentalmente y que después, a través de patrones, redes, las máquinas tratan de reproducirlo. Pero de ninguna manera diría más pensar que un ejercicio de química, de física o otro pueda hacerse sin estimular el pensamiento. Lo que quiero decirte es que realmente es evitar el pensamiento automático, que ese es el grave problema que tenemos nosotros. Sí. Es ir por lo que Kahneman llama el sistema 1, te va por el pensamiento automático y todo te sale en automático. Pero claro, ojo, que con ese aspecto de pensar siempre en automático, en nuestra profesión podemos cometer errores gravísimos, como en cualquier otra. Sí, te sumo un poquito un tema que me ocupa muchísimo en estos últimos años, que es el rol del ingeniero de software con la llegada de la IA generativa y la capacidad agéntica. Aparecieron nuevas capacidades que evolucionaron en la creación de software, del no code, low code, ahora vibe coding, o sea, codear sin saber codear. Entonces, en mi caso yo hago aplicación concreta de todo esto, porque, bueno, tengo una empresa y le vendo a grandes corporaciones desarrollos de todo tipo de todo esto. Y la primera conversación que suelo tener es, quiero que mi equipo codee más rápido y mejor con inteligencia artificial. Como que hay un incremento lineal de la capacidad. Y en realidad es un error, porque nuestro rol es como que deberíamos ir, te hablo solo del ingeniero de software como desarrollador de código, ¿no? Esto podría aplicar a muchas otras áreas de conocimiento, pero te hablo de esto que es lo que yo estoy metido. Deberíamos ir como 2 pasitos para arriba del rol de esa persona, del rol de ese ingeniero que codea. ¿Y qué sería ir para arriba? Decir, ¿cuál es su trabajo verdaderamente? ¿Codear nada más? ¿O su trabajo es construir sistemas más robustos y más útiles para la empresa en la que está trabajando? Si la respuesta es que tiene que crear sistemas más robustos, es muy probable que tenga que aprender cosas que hoy creía que no tenía que saber. Como por ejemplo, juntarse más, hablar con el equipo de negocio, con el equipo de ventas, lo que sea, entender a la perfección qué es lo que están buscando. Tener más capacidades de análisis funcional, por ejemplo. Tener mejor visión de la UX y el diseño que va a tener esa web, que quizás no era algo que a priori creía que tenía que saber. Entonces, no es que el desarrollador desarrolla mejor con IA. El desarrollador va a estar absolutamente disrumpido por esta capacidad. Su rol va a cambiar. Y esto podés llevarlo, lo veo hoy, en equipos de ventas. El comercial que antes vendía con un catálogo ahora tiene un algoritmo que le recomienda qué decirle a su cliente y funciona. Y bueno, eso en todas las instancias. Por eso creo que como que tenemos que aprender o reaprender para colaborar mejor con la inteligencia artificial y ya no plantearnos como, bueno, comparémonos, ¿no? Como una cuestión de egos. De hecho, en el mundo del software es uno de los mundos donde hay más reticencia a la IA. Es increíble. Porque claramente hay un tema de ego ahí. En cambio, el outsider, o sea, el politólogo que no sabe de software, lo ve como una herramienta, porque dice, esto yo no lo sabía hacer, y ahora sí con esto puedo. El ingeniero que sabe, dice, no, nunca va a desarrollar como yo. Y esto lo veo en carne propia porque tengo 50 empleados. Y obviamente, una vez que pasan esa barrera, son los mejores para hacerlo.
porque tienen todo la expertise para sacarle al máximo el jugo de eso y construir sistemas mucho más robustos y mucho mejores. Por eso son buenos haciéndolo. Pero hay que pasar ese proceso, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Bueno, creo que la reflexión que aportaste hace un minuto acerca del hecho de que el cultivo o el ejercicio de la matemática es en sí mismo una actividad reflexiva, se confrontó recién con la reflexión de José Luis, cuando él decía, sí, pero el problema es la mecanización. En el orden, voy a dar un ejemplo análogo, en el orden teológico, uno dice, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir eso que recitamos? La mecanización de una lógica determinada convertida en hábito es una claudicación del pensamiento. Einstein dice una cosa que me la recordó lo que acababas de decir y la conversación que estamos teniendo. Dice, la verdadera estirpe de un físico no la prueba el hecho de que se interese por el conocimiento de las leyes, sino el hecho de que manifieste perplejidad porque las hay. ¿Se entiende? O sea, la verdadera estirpe de un físico tiene que conocer las leyes, ¿cómo no? ¿De qué estamos hablando? Pero cuando uno reúne en una reflexión la transparencia de la ley por la vía del análisis que yo hago, con la perplejidad de que el que las haya no es matematizable, estamos situados en el campo del pensamiento. ¿Por qué? Porque transparencia y opacidad coinciden. Donde coinciden la transparencia y la opacidad estamos en el terreno de lo complejo. Lo complejo no es lo difícil. Es lo que encierra dos viabilidades significativas simultáneas. La luz de las estrellas muertas. ¿Cómo se entiende? ¿Qué quiere decir que la luz sobrevive a la extinción de la estrella? La física no lo explica, lo narra. Lo narra. Dice, esto es así. Claro, pero a nosotros humanos nos tiene que hacer pensar sobre nuestro concepto de la muerte. Para nosotros la muerte o es la extinción o es la resurrección, pero no la supervivencia de algo de lo que se murió. En fin, quiero decir con esto que el pensamiento complejo, eso que Edgar Morin llama el pensamiento complejo, es un pensamiento sinfónico, que integra variables antagónicas, si se quiere, no con la idea de eliminarlas, sino de mostrar su fecunda subsistencia simultánea. Esto tal vez signifique pensar. Tomo lo que recién decía Santiago y lo relaciono con el tema de las competencias, porque las competencias, si uno las analiza desde un punto de vista más profundo, más conceptual, están relacionadas con el pensamiento complejo y abrevan en los escritos y en los pensamientos de Edgar Morin. Así que, digamos, estamos como uniendo diferentes puntos de diferentes temas, pero en la misma dirección. Estamos en tiempo, pero podríamos dar lugar a una pregunta más. No sé si hay alguien que quiera allá atrás. De vuelta, pido brevedad en la pregunta en atención al tiempo disponible. Hola, buenas tardes. En realidad yo quería hacer una pregunta en relación a mi preocupación sobre las fuentes de conocimiento y información que se alimenta de la inteligencia artificial, ¿no? Yo estoy viendo desde hace mucho tiempo, por lo menos de que los 20, 30 años, que en los países más avanzados se está trabajando mucho, ¿no?, en cuanto a la identificación de electrónica de los términos, de los conceptos, la estructuración del conocimiento, ¿no?, lo que daría lugar a la inteligencia artificial simbólica, ¿no? O sea, es mapear el conocimiento humano de tal manera que pueda ser procesada por la inteligencia artificial. Pero eso se está haciendo en forma masiva a través de Internet, a través de la creación de, digamos, los tesaurus,
diccionarios electrónicos y demás. Y eso mismo yo no lo veo en Latinoamérica, ¿no? Ese proceso, ¿no? De identificar dentro de nuestros propios datos, identificarlos en forma unívoca, tal que la información sea procesada de una forma más fidedigna. Entonces, es realmente un riesgo que nuestra información y nuestro conocimiento no sea procesado de tal manera que digamos, la inteligencia artificial no la pueda procesar adecuadamente y nosotros, desde nuestros países, pudiéramos acceder a esa información y ese conocimiento. Sí, es un problema, claramente, sí, y es un problema que se está viendo hace muchos años ya, como decís. Me acuerdo hace como 7 años trabajé en un proyecto con la Comunidad Europea de conservación del español, que estaba relacionado a esto. Los sistemas de inteligencia artificial hablan muy bien inglés porque, por porcentajes, inglés es el idioma que domina la Internet. Entonces, los modelos de lenguaje están mejor entrenados en inglés que en español. Hoy, interactuar con cierta información en traducciones automáticas son buenas igual, pero, por ejemplo, el año pasado estuve en la ONU en Viena, que me invitó la ONU a una nueva área que tienen ellos que se llama Inteligencia Artificial para Países en Desarrollo de la ONU. Y me invitaron a disertar en unos paneles con algunas personas había gente de África, en mi panel había gente de Rumania, bueno, de otros países. Y había una persona de India contando cómo están desarrollando un sistema especie de chat GPT para entender la complejidad idiomática que tienen ellos. Si mal no recuerdo, unos 2000 entre lenguajes y dialectos. Es imposible que por más dinero que pongan, por más web scrapping que hagan, robando información de la web, o por más digitalización de libros que hagan, primero que todo el conocimiento nunca va a estar en un modelo, porque el conocimiento no está todo digitalizado, digamos, ¿no? Me anticipo lo que pueden decir los colegas, pero no es todo el conocimiento, pero sí es un conocimiento importante, un corpus basado en millones. Piensen que GPT-3, el primer modelo grande entrenado, tenía 17 billones de páginas web ingestadas, billones con B larga, 17 billones de páginas web, toda la Wikipedia, blogs, de lo que se imaginen. Y estos modelos, como el que están generando en India, están tratando de enfocarse en ese problema. ¿Cómo hacemos para crear nuestras propias herramientas para representar la complejidad idiomática que tenemos? En Argentina y en Latinoamérica no hay nada de eso, lamentablemente. Puede ser un problema futuro. Completo la información. Esto que acaba de contar Freddy, cuando uno piensa en una herramienta tan poderosa como la inteligencia artificial y piensa en la educación, piensa siempre que la educación además debe ser un factor fundamentalmente de desarrollo, de integración y de no generar nunca una brecha mayor que el propio desarrollo. Ese factor, de punto de vista, es un factor inhibidor. Imagínense para un continente como 1.400 millones de habitantes como la India, que no todos tendrán acceso al inglés, por más que pueden hablarlo. Y otro factor fundamental que cada vez es más evidente, que hay un estudio de esta semana, de McKinsey Health Institute, del de salud, que calculan que básicamente gran parte de lo que nosotros estamos demandando, que es esa capacidad de pensamiento, esa capacidad de reconstruir una información que venga de otro, la mayor limitación, además de las limitaciones que podamos tener de información, está dada precisamente por una limitación en la población humana, 8.000 millones de personas, que calculan que hay 1.000 millones de personas que hoy no están en condiciones, por su salud cerebral, y cuando digo salud cerebral es aquellos que no han tenido una alimentación adecuada, una nutrición adecuada, un desarrollo cognitivo adecuado, o aquellos que además hoy están fuera de algún sistema de punto de vista formativo
que permita desarrollar lo que llaman ellos una rama del capital humano, que siempre, los economistas ya, el capital humano ya lo incorporaron. ¿Viste? Pasaron del capital humano, ahora ya están con el capital humano. Eso ya lo tomaron. ¿Viste? Ya está en Argentina, tenemos un Ministerio de Capital Humano. Pero falta algo en el capital humano, dicen una cosa fundamental. Una de las ramas centrales es lo que se llama el capital cerebral, que es la unión, básicamente, entre entender muchas cosas que están en el sistema de salud, que si el sistema de salud resuelve, con muchas cosas que pasan en el sistema educativo y en el propio desarrollo. Y eso es un factor de brecha, de aislamiento y quizás el mayor desafío para dejar buena parte de la humanidad fuera de las oportunidades de lo que estamos amenazantemente describiendo esta tarde. Gracias. Para terminar entonces, porque como dije antes, me encantaría poder seguir, pero tenemos que terminar. No sé si alguno de ustedes quiere decir algún concepto final, alguna idea que quieran dejar. Yo quiero ser muy breve porque quiero escuchar a mis colegas. La verdad que aprendí un montón. Los escuché atentamente, todo lo que pude, porque llegué de un viaje de trabajo hoy a las 4 de la mañana y trabajé todo el día. Así que hice lo que pude para prestarles atención a ustedes, porque son brillantes. No, decirles que ya que estén acá, para mí es un montón. O sea, después de un día de trabajo largo, que estén acá tratando de seguir aprendiendo y con esa curiosidad. Veo gente muy joven, también me pone muy contento. Para mí la docencia es algo increíble. Planifico mis próximos años enfocándome mucho más en la docencia. Hice un profesorado universitario de 2 años en una de las sedes de UTN para dedicarme más a la docencia, porque sé que transformás vidas de gente. O sea que no nos tenemos que olvidar de eso. ¿Cuál es el objetivo, no? Si hablamos de docencia, para mí el objetivo es ese: transformar la vida de las personas. La gente que sale de un aula sale diferente. Termine la carrera o no la termine, estudie ingeniería o se pase a otra carrera, lo que sea. Está comprobado científicamente. Gente que hizo 1 o 2 años de carrera tiene una vida mucho mejor que gente que nunca fue ni un año en la universidad. Hay estudios que dicen eso. En mi caso, yo soy la primera persona de mi familia que terminó una carrera universitaria. Yo nací en un barrio que se llama Santa Marta, Villa Albertina, Lomas de Zamora, Camino Negro al fondo, se inundaba hasta acá. Y para mí fue una posibilidad de cambiar mi vida tremendamente, ir a la universidad. Por eso siempre que pueda lo voy a hacer, y ya sea que en el aula uses IA o no la uses en la IA, casi te diría que es medio secundario en mi visión, porque lo que vas a querer es tener un profe adelante que te empuje, que te ayude, que te despierte ideas. Después, si le decís andá a investigar con Claude o andá a leer el libro, para mí es un instrumento. Porque vas a necesitar un profesor al que vos admires, el que vos te digas quiero convertirme en él o en ella, como yo tuve algunos profesores así, otros muy malos, ¿no? Por supuesto, como todos. Pero para mí pasa por ese lado. El profesor usará las herramientas, hoy lo estamos discutiendo y está bien, pero creo que en los próximos años ya no va a ser una discusión. Cuando las herramientas funcionen mejor, podemos confiar más. No haya tantas alucinaciones que hoy existen, pero quizás los modelos de lenguaje funcionen distintos, entonces no alucinen. Quizás vayamos a modelos de sistemas expertos de IA, donde es mucho más parametrizado todo, entonces más segura la respuesta. Y por ahí pongas en el aula a un fierrito ahí, un robot físico, lo que sea, y participe como si fuese un alumno más, y la gente pueda entender cómo el algoritmo que está ahí atrás está tomando una decisión. UNESCO tiene planes armados por edades diferentes de qué recomendarían que enseñemos a los chicos en temas de IA. Y hay que verlo y hay que elaborarlo. Así que, como hoy en la mañana me dijo una persona, un cliente me dijo, hay que desdramatizar la inteligencia artificial. Y yo dije, es eso. Así que ese es mi mensaje final. Gracias. Bueno, muy bien. Yo quería añadir, mi gratitud a los organizadores por esta oportunidad y compartir con ustedes una convicción nacida de este escenario. Creo que el espíritu de reivindicación del pensamiento del que vos recién eras vocero encuentra una oportunidad espléndida
en la posibilidad de integrar un escenario interdisciplinario. Es decir, que podamos ser, como en una orquesta, gente que toca distintos instrumentos en función de una misma melodía. El tema es determinar bien cuál es esa melodía común. Pero la melodía común no puede ser otra que aprender a ser capaces de convivir. Hoy este es el drama primordial de nuestra especie, acosada por el calentamiento global, por la guerra, por la pobreza. En consecuencia, creo yo que si podemos introducir el espíritu universitario en la sensibilidad facultativa que hoy tiene vigencia, vamos a ganar mucho. ¿Qué es esto? Somos todos facultados aquí, todos licenciados o doctores en algo. El tema es volver a ser universitarios, es decir, gente con sentido orquestal de la educación. Puesto que yo soy un poeta, te llamo a vos, que sabés como ingeniero de lo que es la inteligencia llamada artificial, para que vengas a enseñar conmigo. Estoy seguro de que tocaremos puntos comunes. Y a él lo voy a llamar, porque vení, claro que sí, yo voy a tu clase también. Pero quiero decir, es la interdependencia que a través de distintas voces enuncia un espíritu de convivencia y de diálogo, sobreponiéndose a esos prejuicios terribles que creen que hay alguien que puede instrumentar para el mal aquello que puede ser usado para el bien. Y viceversa, ¿no? Esta es la idea. Uno termino diciéndoles que en 1960 el premio Nobel de literatura fue un poeta de lengua francesa, de dominicana, llamado Saint-Exupéry, que dice en el discurso en que recibe el premio Nobel: van juntos, la ciencia y la poesía van juntos porque son dos ciegos de nacimiento. Cada uno de ellos ilumina todo con el instrumento que tiene, pero el otro está ahí también para decir que ese todo cambia según cómo se lo ilumine, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy difícil cerrar después de esto, simplemente un único comentario. Creo que realmente este tipo de oportunidades me sigue reforzando alguna decisión personal que tomé hace 25 años atrás, de dejar toda mi vida profesional empresaria. Por una situación muy personal tuve que definir qué querés hacer en el resto de tu vida y decidí dedicarme a la educación. Hoy esto me reconforta, pero quiero decir una cosa, estoy muy preocupado por el país. En el país no estamos viendo esto y esto es un desafío que no se puede perder. Si perdemos esto, perdemos nuestro futuro. Gracias. Bueno, no me queda más que agradecerles profundamente por este rato de pensar juntos este tema. La verdad que creo que abre es un inicio esto. Tenemos que seguir desarrollando este trabajo, esta discusión que aquí es interdisciplinar y que tiene que ser así. Así que celebro que hayamos tenido este encuentro. De vuelta, muchísimas gracias a ustedes por su sabiduría, por compartirla con nosotros y gracias a ustedes por haberse acercado. Perdón si alguien se quedó con preguntas en el tintero, pero bueno, suelen ocurrir estas cosas. Así que de mi parte, un fuerte aplauso para nuestros